Bienvenidos al programa Sumando con Blanca Burgueño en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Todos los miércoles 8:30 p.m. y sábados 10 a.m., donde encontrarás temas que siempre aportarán valor a tu vida con la coach y conferencista Blanca Burgueño. Comenzamos. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos? Una vez más, como cada miércoles, como cada sábado, reuniendo a una personalidad para poder traer a ustedes en este programa de Sumando con Blanca Burgueño a alguien importante que aporte valor. Y hoy estoy de manteles largos, señores y señoras. Escúchenos en estos 64 países a los que llega Radio Pasión. Está conmigo mi queridísimo y admirado Adrián Cotín. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar contigo después de nuestro pasado encuentro en Guadalajara. Ahora en esta virtualidad, pues nos encontramos para conversar sobre los temas que a ti te encantan, como a mí. Por ejemplo, el día de hoy creo que el tema que te va a gustar es el tema de innovación, ¿no? Así es. Hoy vamos a platicar, queridos amigos, de un tema que le hemos puesto de nombre Innovación en tiempos de cambios turbulentos. Pero antes quiero platicarles quién es Adrián Cotín. Adrián Cotín es una persona que desde el primer momento en que yo lo vi, a mí me inspiró. Yo dije, él tiene algo diferente y él quiero verlo, quiero ver quién es. Y no nada más lo vi, yo lo observé. Y lo observé detenidamente, cada frase, cada palabra, sus movimientos. Y la verdad es que me inspiró muchísimo y me conectó. Y quiero decirles que para mí es un honor que él venga hoy a este programa porque para mí era una persona aspiracional y hoy tenerla aquí frente a mí, para mí es de verdad, reitero, un honor y espero que para ustedes también así lo sea. Les voy a leer la semblanza de Adrián Cotín. Él es facilitador de facilitadores, es conferencista internacional, y por más de 30 años, él ha cumplido con su misión personal, que es contribuir con la creación de un mundo más feliz, educando a las personas y organizaciones a través del aprendizaje transformador. Él es facilitador de facilitadores, vicepresidente y CEO de PCOs International. Así lo llamas, ¿verdad, Adrián? Ahí. Así mismo es. Okay. Es una firma global de educación compartida. Su experiencia global está centrada en la educación, utilizando la metodología del aprendizaje acelerado y el concepto de organizaciones que aprenden. Él tiene más de 30 años conduciendo su programa para la formación de facilitadores en aprendizaje acelerado para más de 135,000 personas. Él da certificaciones, evidentemente, profesionales para facilitadores y para conferencistas internacionales. Y algo más que tiene Adrián es que han presentado sus conferencias y sus programas de alto impacto a más de 2,5 millones de personas a nivel mundial. Nada más y nada menos, todo esto es Adrián Cotín. Entonces, bueno, yo muy feliz de que estés aquí, Adrián, y bueno, quiero decirles que yo lo sigo en sus redes, ya más tarde platicaremos de ello. Para mí es una inspiración ver lo que sube en Instagram, ver lo que sube en YouTube. Cada vez que yo lo escucho, cada vez que lo veo, una frase, una plática, una entrevista, siempre me deja algo positivo. Entonces, pues hoy qué emoción que vamos a poder hablar de este tema de innovación en tiempos de cambios turbulentos. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias por estar aquí. Tú sabes que cuando te escuchaba hablar sobre las personas que han tenido la oportunidad de encontrarnos en el pasado, sí, pensaba que esas personas estuvieron conmigo presencialmente, pero resulta que desde el punto de vista virtual es incalculable la cantidad de gente que hemos tenido la oportunidad de tocar con nuestros mensajes. Un solo cliente, por ejemplo, para darte una idea, un solo cliente en México me permitió contactarme con 55,000 personas de su staff. Wow. Entonces, claro, lo hicimos virtualmente. Claro. Aquí mismo en los Estados Unidos, donde yo resido, en Washington, D.C., sí,
me ha tocado comunicarme con empresas corporativas que se conectan virtualmente. Incluso mucho antes de la pandemia, yo empecé a trabajar virtualmente en el 2008, realmente de forma intensa. Y a veces me ha tocado hacer sesiones con personas, con un número de personas que yo desconozco, en 20, 25, 30 países o más. Interesantísimo, porque esa sesión la hacemos así como estamos hablando tú y yo. Sí, sí. Pero yo no sé cuántas personas están conectadas del otro lado de la bandeja. Y qué maravilla, ¿verdad? Pensar así. Qué maravilla, Adrián, que podamos encontrar el lado bueno a esta virtualidad. Porque si no fuera así, yo no pudiera estarte entrevistando. Yo vivo en la Ciudad de México. Yo no podría estar ahorita en Washington, D.C. entrevistándote. Me hubiera encantado, por supuesto, o que tú estuvieras en la Ciudad de México, o yo estar allá. Pero si no ha sido así posible, la virtualidad nos lo permite, y eso son de las cosas buenas que podemos ver en estos cambios turbulentos de los que estamos platicando. Son de las cosas buenas que yo puedo rescatar. Cuando la cuarentena sucedió, yo estaba aquí en mi casa. Tenía planificado viajes durante todo el resto del año, desde marzo que ocurrió la cuarentena aquí en el estado donde yo vivo. Yo vivo en el estado de Maryland, al lado de Washington. Okay. Y se suspendieron los contratos uno tras otro, así como un dominó. Así es. Y fíjate, desde el mes de marzo del año pasado, yo no salgo de esta casa. Solamente he salido, por ejemplo, para ahorita que acabo de ir a ponerme la vacuna del COVID. Las salidas que he hecho son precisas, incluso todas las consultas médicas las he hecho virtualmente. Entonces yo estoy acostumbrado a estar secluido. Pero qué interesante, porque en el pasado, cuando tuve una condición de salud muy precaria, estuve cerca de 3 años hospitalizado, así que yo estoy mucho más feliz en mi casa, con luz de día, al lado de mi esposa y de mi hijo, ¿sabes? Que haber estado en un hospital donde ni siquiera a veces no veía ni siquiera la luz del día. Pero lo más interesante es que después de que empezó la pandemia, ese negocio que ya habíamos comenzado a trabajar virtualmente se convirtió en un negocio rentable para mi empresa y sustituyó en forma inmediata el negocio que teníamos presencial. Ya. Ahora, el camino que necesitábamos recorrer para llegar a una situación en el que nuestra empresa no sufriera mayores daños por la pandemia, sí. Tardó un tiempo mientras la curva rescató los negocios que teníamos en la virtualidad, en la presencialidad. Sí. Pero estamos hablando de que de marzo a mayo ya habíamos recorrido ese tren. ¿Y eso se debe a qué? Se debió precisamente, y por eso la conversación tiene el nombre relacionado con innovación. Sí. Innovamos en tiempos de aguas turbulentas. Ahora, ¿qué será eso de innovación? Habría que ver. Pero tú lo nombraste en tu discurso original. Hablaste de agregar valor, de crear valor. Así es. Y precisamente de eso se trata innovar, de que las personas impulsen a través de la generación de nuevas ideas la creación de valor. Y esa creación de valor ocurre en forma, digamos, un poco común, porque tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de realizar esa creación, esa innovación, eso que ya está creado. Sí. Para innovar tiene que haber ya una creación previa. O sea, no estamos hablando de creatividad, estamos hablando de innovación. Por lo tanto, para innovar, lo que estamos innovando ya está creado. ¿Y qué puede ser eso que puede estar ya creado? Puede ser un servicio, puede ser un producto, puede ser una actividad, y ese mismo elemento que ya existía, nosotros lo innovamos, o sea, lo hacemos nuevo,
garantizando que se desarrolle, que crezca, pero que crezca desarrollándose, porque no es lo mismo crecer que desarrollarse. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Totalmente, sí. Porque cuando nosotros vemos un campo que está lleno de maleza, la maleza también crece, pero eso no es desarrollo, el campo se deteriora. Entonces lo que estamos hablando de agarrar un campo que tiene una situación y llevarlo a una situación muchísimo mejor. Totalmente de acuerdo, Adrián. Fíjate que en la mañana que estaba pensando en innovación, me puse a razonar cuáles son los ejemplos donde yo aterrizo que puede ser y qué es la innovación, ¿no? Entonces, para mí la innovación sería encontrar esa parte deseable vuelta a realidad, que se haga posible. Y escuchaba un ejemplo de una persona que decía que le molestaba cuando comía una hamburguesa y la salsa de tomate normalmente le caía en la camisa. Entonces dijo, para mí innovación es el envase de esa salsa de tomate con una tapa larga que me permite dirigir específicamente en mi hamburguesa esa salsa de tomate que no va a caer en mi camisa. Y me quedé pensando y dije, ok, eso para él es la innovación. Y empecé a pensar en muchas cosas que para mí hoy son innovación, claro, servicios, pero es encontrar esa necesidad que podemos llevarla a lo posible, como por ejemplo ponerle llantitas a una maleta. Es una necesidad que muchos tenemos y que las llantitas nos llevaron con esa innovación a tener una satisfacción. Podemos pensar, ¿qué otra cosa puede ser? Estoy pensando. Bueno, alguien mencionaba también con respecto a innovación alguna vez que el cereal integral era una innovación porque te daba una solución a tu intestino. Entonces dije, bueno, ok, para esta persona eso es la innovación. Pero bueno, yo creo que hay muchos ejemplos y los vivimos a diario. Entonces, qué mejor que podamos platicarlo a nivel de lo que tú aterrizas, que es toda la parte de la facilitación de aprendizaje. Entonces, y además en estos tiempos que el COVID nos ha cambiado y que ha puesto en evidencia la parte tan débil que tenemos en cuanto a, sobre todo en cuanto a la educación, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Y se puso al descubierto. Me hace mucha gracia porque la innovación forma parte de nuestras percepciones. Lo que para alguien es innovativo, para otras personas no lo es. Así es. Me acordé ahorita del padrino de un amigo mío, que él nunca había ido a una gran ciudad, nunca. Vivía en el campo, nunca había ido a la gran ciudad. Llegó a un centro comercial, lo llevó su familia, y en el centro comercial había unas escaleras mecánicas. Él jamás había visto una escalera mecánica y él pasó mucho tiempo. Cuando te digo que pasó mucho tiempo, que puede haber pasado, quién sabe si 1 hora o 2, al pie de la escalera, viendo la escalera, se montaba en la escalera, bajaba la escalera, se montaba en la escalera. Para él eso era como haber llegado a Disney World. Claro. Él nunca lo había visto. Para él eso era una innovación. Claro. En vez de que la escalera la remontara él, la escalera lo moviera. Entonces, así son muchos de las grandes innovaciones. Por ejemplo, cuando las personas tenían que llegar allá en Europa, tenían que cargar las cosas para llevarlas al 4º, 5º piso. Eso era terrible para muchas personas. Entonces vino un señor que se llamó Otis y él inventó un aparato que nosotros montamos y nos lleva y salió el elevador, y de ahí salen pues todas las marcas maravillosas de ascensores. Pero fíjate qué interesante, Otis inventa el elevador, pero resulta que hay otras marcas que han desplazado el mercado de ascensores en el mundo. Incluso una marca finlandesa que seguramente lo has visto allá en México,
que es Krone, Krone. Sí. Increíble, o sea, ha desplazado a las grandes como Otis, Schindler y las compañías que estaban, como digamos, en el negocio ese. O sea, la innovación tiene que ver con la sobrevivencia. Claro. Parte de nuestro trabajo está en garantizar ese nuevo producto, ese nuevo servicio, garantizando que el negocio se desarrolle, la actividad se desarrolle, el producto se desarrolle y que garantice supervivencia. Si no hay supervivencia, no hay innovación. Y si no hay innovación, no hay supervivencia. Las dos cosas van conectadas. Y entonces se crea valor. Y al crear valor, entonces aquí aparecen los componentes de esa innovación de la cual estamos hablando. Okay. Uno de los elementos que funciona, por ejemplo, yo recuerdo, a mí siempre me ha gustado el cine. He sido fanático de las salas de cine y me encanta el cine de autor, me encanta el cine. He sido un cinéfilo toda mi vida, desde niño. De hecho, yo me acuerdo, tenía 6 años de edad y ya pertenecía a un cineclub. Wow. En la escuela donde yo estudiaba, que era de los sacerdotes jesuitas. Y había un cineclub y yo ingresé al primer grado de la primaria y inmediatamente me afilié al cineclub del colegio. Entonces, durante muchos años a mí me tocaba tener que ir de una sala de cine a otra, porque a mí me gustaba ver muchas películas. A veces llegué a ver 5 películas en un día. Eso significaba que terminaba en una sala de cine y salía hacia otra. Y las salas de cine eran individuales. Entonces quedaba una en un lado, otra a no sé cuántas cuadras, otra a 2 kilómetros. O sea, había varias salas, pero estaban todas regadas. Okay. De pronto salieron los americanos haciendo las salas de cine múltiples. Perfecto. Venía aquí a los Estados Unidos y me iba a la sala de cine múltiple. Pero de pronto surgió en México una compañía, propiedad de gente de Morelia, que construyeron una sala de cine que dejaban a las otras salas de cine norteamericanas como lugares de segunda categoría. Y salió Cinépolis con sus salas de cine, que luego han ido cada vez mejor. Sí. Lo que hicieron fue innovar en un negocio. Hoy por hoy, Cinépolis tiene salas de cine en la India. Tiene salas de cine por el mundo entero. Y son el tercer jugador más importante en el negocio de salas de cine en el mundo. Ahorita, claro, en la pandemia muy golpeado. Así es, seguro. Pero fíjate entonces, una familia de Morelia, dedicado principalmente a la inversión en finca raíz, cambia de giro y se dedica al negocio de cine y genera lo que se llama un contexto de innovación. El señor Ramírez, el señor Enrique Ramírez, después su hijo, después su segundo hijo, mejor dicho, porque es interesante porque el hijo mayor se había ido a Europa y a los Estados Unidos a estudiar, ahora regresa, es el presidente de Cinépolis, Alejandro Ramírez. Ellos crearon un contexto en donde el negocio floreció. Cuando tú vas a una sala de cine de Cinépolis, ahí hay una vida, y la familia disfruta porque ahí comen, ahí se divierten, hay lugares para jugar los niños, hay de todo en una sala de cine. Crearon un contexto de innovación y entonces sus propios empleados empezaron a producir innovación en el negocio. Y hoy ya no solamente producen esa innovación en México, sino que incluso yo vivo aquí en un suburbio del estado, en un suburbio de la ciudad de Washington, pero ya aquí a 15 minutos tengo una sala de cine.
aquí en los Estados Unidos. Y ya hay salas de Cinépolis regadas en varios estados de los Estados Unidos. Entonces ellos crearon un componente, un contexto, y ahora funciona ahí la innovación porque hay un contexto. El contexto entonces es el primer componente. El segundo componente es la cultura. Tú dices, oye, ¿cómo no? ¿Cómo es eso una cultura de innovación? Bueno, veámoslo. Claro. Tenemos un país chiquito, 3,5 millones de habitantes, que hablan un idioma que no comprende más nadie. Cuando ellos hablan con sus vecinos no lo comprenden. Nadie comprende su idioma. Además, un frío de esos que congela la vida. O sea que ellos tienen una gran parte del año donde la luz de día casi no existe y hay un frío terrible. Pero ellos desarrollaron una cultura de innovación. Hoy, ese país es el primer lugar en educación en el mundo. Es líder en casi, creo que 30 renglones de negocios en el mundo, que incluye, por ejemplo, telefonía. Tú dices, ¿cómo que telefonía? Si telefonía los americanos. No, perdóname. Estoy hablando de Finlandia. Imagínate. Y Finlandia, seguro que el nombre Nokia no te es para nada ajeno. Si bien es cierto, los teléfonos celulares de Nokia ahora ya no ocupan el lugar que en algún momento ocuparon, porque durante como 15 años ocuparon el primer lugar en ventas en el mundo, hasta que llegó Samsung y desplazó, y llegó iPhone y desplazó. Pero ellos siguen en el negocio de forma enorme y tienen redes completas de telefonía sembradas alrededor del mundo. Pero además son líderes en electromedicina, en maquinaria para la parte forestal, en máquinas para minería. Y para de contar, crearon una cultura. Y cuando tú llegas allá, la gente en la escuela no tiene tarea. La gente se va a las 4 de la tarde para su casa a disfrutar de su familia. La gente casi no hay evaluaciones, y resulta que la educación es la mejor del mundo. Crearon una cultura. Casi el 70% de la población toca un instrumento musical. Mira qué bien. Entonces tú dices, un momentico, algo pasó aquí, que crearon una cultura. Y estamos hablando de un país que vivió esclavitud, que estuvo ocupado por Rusia, que habla un idioma que no habla más nadie. O sea, todas las cosas en adversidad. Pero tiene una cultura y un contexto de innovación permanente. Ahí van dos elementos. Sí, voy a hacer un paréntesis, Adrián. Me tocó ver un video de una escuela finlandesa. Ahorita que me platicabas del país que me estabas haciendo mención, automáticamente pensé en Finlandia. Me encanta ver cómo no es nada más una aspiración como lo hace Google, ¿no? Como sus oficinas, que me parece muy, muy bonito cómo lo manejan ellos, de una manera que el sillón grande, el sillón de color, el sillón redondo, áreas para jugar. Pero lo que decías de Finlandia, lo que más me llama la atención es que los niños eligen en dónde quieren tomar la clase. Si en el jardín, descalzos, o en una silla, o en mesas que ni siquiera tienen divisiones, los niños son absolutamente libres. Y estoy segura que lo que al menos yo vi en cuanto a la libertad que se ejerce en esa educación es lo que les hacía que ellos tuvieran, dentro de su cultura evidentemente, una responsabilidad mayor a la que se hace cuando hay una obligación, que es siéntate derecho, no te muevas, casi te dicen en qué milímetro de la silla te tienes que sentar, o tienes que formarte adelante o atrás de algún otro niño para poder continuar la fila hacia el salón o hacia alguna actividad que tengan que hacer los niños estudiando en forma presencial. Entonces, esa libertad estoy segura que los hace ser mucho más creativos, imaginativos, y por eso son el país que son y
y el número uno hoy en educación en el mundo, definitivo. Esa libertad les ha dado esa responsabilidad en automático. Y fíjate, en nuestras escuelas permanece el sistema radiográfico de aprendizaje. Y tú dirás, ¿qué será eso del sistema radiográfico? Sí, ¿qué es? ¿Cuándo fue la última vez que te fueron a sacar te hiciste una radiografía? ¿Cuándo fue? Pues yo creo que hace como 2 años, quizá. Muy bien. ¿Y qué te dijo el operador de la máquina cuando te iba a sacar la radiografía? No se mueva, no respire, ¿sí? Sí, literal, eso sí. Bueno, sí. Ese es el sistema radiográfico de aprendizaje que se utiliza en escuelas nuestras. No se mueva, no respire. Oye, pero está escrito en los escalones de las escuelas, Adrián. No corro, no grito, no empujo. No. Deberían pertenecer a la tribu de los no. Entonces, en el caso de lo que estamos hablando, ese contexto que crearon y esa cultura que desarrollaron le está dando pingües beneficios. Y hay un elemento último que después lo voy a explicar mejor, que se llama las dimensiones operacionales de la innovación. ¿Cómo se opera la innovación? Pero quiero profundizar un poquito sobre eso del contexto. Sí, porque en el contexto, por ejemplo, están el gobierno, los socios de las empresas, las comunidades, las familias, los eventos, la manera en que nosotros hacemos una cultura de cooperación o de competencia, porque la competencia sana no existe. La competencia, para que prevalezca, alguien tiene que perder. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas de Google, está bien, ellos tienen unos elementos de innovación importantes, pero resulta que cuando ellos están ganando, los demás están perdiendo. En cambio, en Finlandia, tú ves que hay o sea, eso es un socialismo, en cierta manera. La gente vive bien. Los policías tienen casa propia, auto propio, los muchachos van a las mismas escuelas, porque además todo el sistema de escolaridad hasta universidad es gratuito. No importa si tú eres cartero, si eres si eres bedel, lo que tú hagas, tú tienes todas las mismas cosas que tienen todos los demás ciudadanos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la conducta de la economía, los suplidores, la familia, la comunidad, el gobierno, todo el mundo forma parte de ese contexto de innovación. La gente está rodeada, ese contexto rodea a la gente y produce innovación. Eso es una maravilla. Ahora, la cultura tiene que incluir a la gente, porque la gente hace la capacidad de innovar, pero además debe estar en la forma en que se construye las viviendas, los edificios. Cuando tú vas, por ejemplo, yo he ido allá a Ciudad de México, yo visito mucho este país, lo visito hace muchísimos años. Yo le decía en estos días a alguien que hubo un año en que yo viajé 25 veces a México en el año. Y la gente, oye, ¿por qué no te mudaste? De verdad, debería haber pensado. Pero cuando yo voy a los edificios de las viviendas de clase media baja, los ascensores parecen gabinetes, los cuartos parecen closets, los closets parecen cortes en la pared. O sea, ahí no puede vivir la gente. Y lo mismo pasa en mi país natal, en Venezuela. Era la misma cosa. Y no estoy hablando de las viviendas de la gente depauperada, de la gente pobre. No, estoy hablando de la gente de clase media baja. Cuando tú llegas aquí a los Estados Unidos, tú inmediatamente te sorprendes. Oye, y en este estacionamiento, ¿cuánta gente va a caber? Porque aquí hay estacionamiento para que se mude la ciudad mía. Cuando vas a un edificio, los ascensores parecieran que fueran a meter elefantes en vez de gente. Sí. Porque los edificios respetan a la gente.
Las calles están construidas para que haya respeto hacia la gente, hacia las personas con discapacidad visual, discapacidad motora. Estamos hablando de que hay una cultura en todo lo que es las edificaciones. Aquí mismo en la ciudad de Washington, cuando tú llegas, tú dices, Dios mío, qué barbaridad, esto es magnífico. Claro, la gente que diseñó esta ciudad la diseñó para que la gente hiciera ¡wow! Hay una cultura en las edificaciones. Entonces hay parques y parques y parques y parques y parques. Yo tengo 7 parques alrededor. Mira qué bien. Eso es una cultura. Entonces aquí, por ejemplo, en vez de que tú veas, como me pasa a mí en mi país, Venezuela, que la gente no recoge la basura, que no pone la basura en su lugar, tú ves aquí que hay una norma. A tal día, a tal hora pasa el camión de la basura. Sí, pero es como un reloj. Sí o sí. Lo mismo con el correo. Hay todos unos valores básicos que todo el mundo respeta. Claro. Y existen valores de innovación, sin lugar a dudas. Es un campo de juego. Así se juega con la innovación. Entonces, esa cultura tiene un liderazgo. Claro. Porque Finlandia no está gobernado por marcianos, está gobernado por los mismos habitantes. Y hace unos pocos años estaban invadidos y era una colonia de Rusia. O sea, no la tenían fácil. Mira lo que pasó con Corea, lo mismo, Corea del Sur. Hasta hace apenas unos años atrás, era un país que estaba en la lista, al fondo de la lista de los países en desarrollo. Ahora son la 11ª economía del mundo. Y bueno, fíjate, para ver, asómate allí en Ciudad de México a ver, uno ve los Hyundai y los Kia y en la casa de tus amigas, en la casa tuya, a ver si no hay un aparato de esos LG, y tú dices, ¿y de dónde todo viene? De Corea. Y ese era un país despauperado. Por eso es la esperanza mía con México, te lo voy a decir. Esas posibilidades para un futuro necesita establecer una plataforma educativa que produzca esa cultura en la gente del cual estamos hablando. Pero cuando tú ves al educador mexicano que tiene que tener 2 empleos y hasta 3 para poder tener un ingreso decente para su familia. Así es. Claro, cuando lo comparas con el educador en Finlandia, en donde el educador en Finlandia tiene lo que necesita. Tiene un sistema de salud perfecto. Tiene casa, tiene auto. Y a veces ni siquiera usa el auto porque tienen un sistema de transporte público maravilloso y además tienen bicicletas que la usan muchísimo. Esa educación ha ido produciendo los resultados que nosotros necesitamos obtener en la gente y definir los valores básicos. ¿Cuáles son esos valores básicos? Integridad, honestidad, seguridad, compromiso, compasión, respeto y, sin lugar a dudas, aprendizaje como valor. Claro. Sí, fíjate que me quedo pensando, Adrián, ahorita que mencionas todo esto y que me platicas que tú naces en Venezuela, pero vives en un suburbio cercano a Washington, D.C. Me quedo pensando que nosotros nos comportamos conforme la cultura nos abraza. Yo te puedo asegurar que no quiero hacer un ejemplo personal, pero es más, voy a hacer un ejemplo sin ponerle nombre al país. Una persona que va a Estados Unidos no tira nada en la basura en la puerta de su coche ni en la puerta de su casa. Se comporta diferente en cuestiones de ponerse cinturón de seguridad. Sabe que las leyes no están jugando. Sabe que la cultura del país tiene que abrazarte en tu comportamiento. Y en este caso, bueno,
nos pone a todos dentro de un límite porque seguramente podremos tener alguna multa o un resultado no positivo si no actuamos correctamente conforme a las reglas que establece el país. Pero qué maravilla cuando todo lo que la cultura te abraza es en positivo, ¿no? Como lo que mencionabas, integridad, seguridad, honestidad, compromiso, compasión, respeto y evidentemente aprendizaje. A esto yo le llamaría la comparación de un círculo vicioso con un círculo virtuoso. Cómo lo negativo te lleva a lo negativo y cómo lo positivo te hace vibrar y girar en lo positivo. Entonces, yo creo que es algo de lo que nosotros tenemos mucho por aprender de estos países tan avanzados en este tipo de formación educativa y que evidentemente tenemos que copiar como cultura, ¿no? Lo malo es que a veces, como bien dices, un maestro en un país como México tiene que tener 3 carreras para poder sacar sus gastos mensuales, ¿verdad? Entonces es complicado a veces porque la educación termina, como dijimos hace un rato, siendo evidenciada como algo de lo más pobre que tiene nuestro país. Entonces, pues creo que a los que somos facilitadores nos queda mucha tarea por hacer, y los que tenemos hijos también nos queda mucha tarea por hacer para poder fomentar esa innovación y esa responsabilidad y ese tipo de aprendizaje nuevo con creatividad que queremos para nuestro mundo nuevo y evidentemente para nuestros cercanos, que en este caso nuestros hijos y en un futuro nuestros nietos puedan tener una visión distinta y un aporte distinto al mundo, ¿no? Fíjate, yo nací en la ciudad de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela. Okay. Y viví muchos años en la ciudad de Caracas. Si bien es cierto, la situación actual de Venezuela es realmente muy precaria, lamentable. Sí. Yo recuerdo con orgullo que en el hogar en donde yo fui criado, el hogar de Milí Belloso y Armando Cotén, estos valores que he estado conversando eran los valores de la familia. Okay. Y yo hice lo posible de avivar ese fuego que hiciera posible lo imposible en mi ámbito de acción. Okay. Claro, cuando, por ejemplo, ocurría que en el edificio donde yo vivía, habían personas que respetaban todo lo que acabo de nombrar, pero habían personas que no lo respetaban, esa lucha era muy fuerte porque no había quien le pusiera orden. O sea, tú no podías llamar a la autoridad a que viniera a intervenir porque lo más seguro es que terminaran con un soborno y simplemente no iba a ocurrir. Claro. El jardín del vecino siempre se ve más verde. Así es. Y yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que lo que yo estoy viviendo aquí en los Estados Unidos en este momento es una situación que asusta en grado superlativo, porque la maldad, la irracionalidad, la vergüenza, el racismo, todo lo que se está viendo en este momento en este país tiene amenazado el estado de cosas para quienes vivimos en este país. O sea, ¿qué pasa? Que como la educación se ha ido deteriorando de forma importante, los resultados de esa educación es que por más que ha habido progresos en algunos aspectos, por ejemplo, hay mayor longevidad, hay menos muertes de neonatos, hay una serie de valores que señalan que la sociedad en cierta manera ha mejorado. Pero al no educar en valores, al deteriorarse los valores fundamentales de la nación, que se nota que no estaban grabados en roca, como debieron, sí. porque se en vez de ir en progreso, vamos en retroceso, hasta el punto que hoy la ciudad estaba amenazada
y tuvieron que suspender las funciones del Congreso porque podían llegar personas al Congreso con una situación que no se sabía bien qué era lo que iba a pasar, amenazando la democracia en este país, que supuestamente es la validez de la democracia en el mundo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Necesitamos desarrollar 7 dimensiones operacionales para volver a cubrir los aspectos que mencioné. O sea, ya dijimos que teníamos, ¿qué fue lo que dije? El primero, el contexto. Después la cultura. La cultura. Y entonces dije las dimensiones operacionales. Ajá. El primero es la contemplación. Okay. Un país que no es capaz de observar, de contemplar la naturaleza, de contemplar a las personas, de contemplar la diversidad, de contemplarse a sí mismo, no puede innovar. Que la contemplación es la que permite observar y poder realizar las labores de innovación que nosotros queremos. Okay. El segundo tiene que ver con el cumplimiento. Por ejemplo, aquí en este país, en el pasado, cuando a alguien solicitaba una tarjeta de crédito, se la otorgaban inmediatamente. Porque todo el mundo iba a terminar pagando su tarjeta de crédito. Ahorita, para darte una tarjeta de crédito, tienes que tener un índice de crediticio que esté por encima de los 700 y tantos puntos, porque si no, no te lo dan. Okay. ¿Por qué? Porque la gente dejó de pagar. Claro. Al no cumplir tus promesas, al no haber cumplimiento, no hay innovación. Ok. Muy interesante. La promesa es la viga fundamental de la empresa y es la viga fundamental de educación. El cumplimiento. Una de las cosas que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos es en el cumplimiento. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo digo que voy a encontrarme contigo a las 5 de la tarde, a 10 para las 5 yo llego. Claro. Pero a mí me ha pasado en los países latinoamericanos que llego antes de la hora y parezco loco porque ni las anfitriones han llegado. Ya sé. De hecho, me invitan a bodas y llego antes que lleguen los dueños del bodorrio. No puede ser. Oye, Adrián, y hablando de cumplimiento, vamos a tenernos que apurar porque este programa dura 1 hora y yo estoy muy interesada en que nos platiques todas las dimensiones operacionales. Ya llevamos 2, pero me gustaría contemplar todos, no me gustaría que nos quedáramos a la mitad. No te va a quedar nada en el tintero. Exacto. Nada en el tintero. Súper bien, me encanta, muy bien. La tercera dimensión es la dimensión de la colaboración. Como te dije, yo no estoy de acuerdo con la competencia. La competencia sana no existe. Estoy de acuerdo con la colaboración. Ok. Todo lo que vale la pena hacerse, vale la pena hacerla con alguien más. Así es. La cuarta dimensión es la comunicación. Y comunicación implica en la propia palabra establecer comunidad. Yo digo lo que yo digo, tú escuchas lo que tú escuchas y mientras más se parezca lo que yo dije a lo que tú escuchas, hay comunicación. Mientras más se aleje lo que tú escuchaste de lo que yo dije, no hay comunicación. Claro. Entonces hay que educar a nuestros hijos a aprender a comunicarse. Así es. Cuando yo, por ejemplo, le pregunto a mi hijo Alexander, Daniel, ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Él me contesta cómo le fue. No viene y dice, bien, no existe. ¿Por qué? Porque a él se le educó para que se comunicara. Pero su papá hizo lo mismo. Cuando él le pregunta a su papá cómo le fue el día de trabajo, su papá le contesta. Claro. Su mamá le contesta.
hay comunicación. Cuando hay comunicación, hay familia. Nosotros tenemos al menos una de las comidas del día las hacemos en familia. Claro. Y eso es parte del proceso de lo que estoy hablando. Comunicación en la empresa, comunicación en la escuela, comunicación. Si yo soy el docente y maltrato al estudiante no comunicándome apropiadamente con él, yo no lo estoy educando, no es posible. La quinta dimensión es creatividad. Si bien es cierto, la innovación es importante, la creatividad también lo es, porque si no hay creación, no hay innovación. Si no hay nada que ha sido creado antes, no hay innovación, lo dije desde el principio. Sí, sí. La sexta tiene que ver con el enfoque al beneficio de las personas. Okay. En el caso de las empresas, enfoca al cliente. En el caso de la escuela, enfoca en el estudiante. Cuando el facilitador, el educador, tiene el foco puesto sobre sí mismo, el estudiante no aprende. Claro. Entonces el foco tiene que estar en el estudiante. Claro. El foco en los demás. Cuando yo estoy sirviendo, y pasa mucho con los servidores públicos, los llaman autoridad. Entonces llegan las autoridades. No, un momentico, estás equivocado. Autoridad significa estar al servicio de. Eso significa autoridad. De ahí viene, de estar al servicio de. Por lo tanto, ninguna persona que tiene autoridad le están sirviendo a los demás. Cuando yo veo a esa cantidad de gente que son, creo que lo llaman limpiasacos, o sea, ¿cómo se dice usted? Limpiasacos. Eso no es autoridad nada. Eso es una mala interpretación de lo que es la autoridad. Cuando tú vas a esos países como el que nombré de Finlandia, tú consigues al ministro montándose en el transporte público y pagando su servicio. Entonces, cuando llego a Venezuela, el ministro tiene seis ¿cómo se llama? 6 camionetas llenas de guarura. Lo mismo pasa en México. Lo mismo. El foco está en ellos, no en el servicio a la humanidad, no en el servicio de sus ciudadanos. Y por último, y aquí termino, el séptimo elemento es el desafío. Okay. Y fíjate, no dije el reto, dije el desafío. Que hay una diferencia entre reto y desafío. ¿Tú sabes cuál es? El desafío. No la sé cuál es, pero la puedo investigar. Vamos a ver, el desafío es algo que me hace sacar lo mejor de mí, ir más allá. ¿Puede ser interesante? Eso? Mira cómo dijiste eso, ¿ves? Mira que hiciste el gesto hacia adelante. Sí. El desafío está por delante, el reto viene de atrás. Ok. El reto es que yo me volteo, veo lo que hice y me impulsa. Pero el desafío está por delante de mí y me va invitando. Okay. Entonces, esa secuencia de contemplación, cumplimiento, colaboración, comunicación, creatividad, enfoque hacia los demás y desafío, funciona como puerta de entrada a dar camino a las ideas, a la pasión y sin lugar a dudas a que no haya turbulencia que te pueda detener. Cuando la turbulencia afecta es cuando tú no eres capaz de navegar con la turbulencia. Cuando tú quieres oponerte a la turbulencia. Pero cuando tú navegas con la turbulencia lo que hace es impulsarte hacia adelante. Claro, claro. Excelente. Me encanta todo lo que has dicho, Adrián. Te agradezco muchísimo. Tomé algunas notas y bueno, me encantaría seguir platicando contigo varias horas más del tema, pero pues tenemos que dar por terminada esta lindísima sesión. Y bueno, yo en nombre de Radio Pasión te quiero agradecer que has estado aquí. Le quiero pedir a nuestros radioescuchas que te sigan en tus redes sociales. ¿Cuáles son? ¿Nos las puedes compartir, por favor, Adrián? Con mi nombre consiguen todas, porque todas están relacionadas con mi nombre. Adrián Cotín, @Adrián Cotín por todos lados. O sea, YouTube, Adrián Cotín, Instagram, Adrián Cotín, igual. Por todos lados, Adrián Cotín, me consiguen todas las redes.
Excelente, qué fácil lo haces. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, y también invito a los radioescuchas que me sigan, ¿por qué no? También a mí en mis redes sociales. Yo estoy como Coach Blanca Burgueño, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, también ahí me encuentran con ese mismo nombre en todos lados. Y por supuesto les pediría a nuestros radioescuchas que nos sigan en todas las redes sociales de Radio Pasión. Estamos en Radio Pasión, pero se escribe con doble S, radiopasionus.com. Ahí tenemos muchas novedades para todos ustedes. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok también estamos. Y bueno, y me gustaría también agradecer a Ricky Gómez y a Paula Guzmán, porque ellos hacen posible este espacio para poder traer a personalidades como tú a este espacio tan ya mundialmente conocido por 64 países que nos están escuchando al mismo tiempo. Y bueno, y la verdad es agradecerte por toda la aportación tan linda que has hecho a este programa de Sumando con Blanca Burgueño. Y yo los invito a las personas que están del otro lado, a nuestros radioescuchas, que no dejen de escuchar este tipo de radio, porque una vez que no hay programas como este, que está programado en hacer entrevistas y de traer gente interesante, siempre va a haber música que te atrapa, música muy bonita, pero siempre hay programas distintos, enfocados a algo diferente, y todos están enfocados, reitero con la palabra, a dejarte algo bueno en tu vida. Entonces es una manera ideal de acompañar, ahora que todos estamos haciendo home office, es una manera ideal de acompañar tu día por medio de una estación muy linda que se llama Radio Pasión US. Entonces, pues Adrián, ¿te quieres despedir con alguna frase para todas las personas que nos están haciendo favor de acompañarnos? La última dimensión, que fue el desafío, yo pienso que es la mejor frase que puedo regalarles. Que se exciten ante la posibilidad de crear energía y de alinearse conjuntamente con su familia, con sus comunidades, con sus ciudades, en lograr ese compromiso que nos cree el espacio que nosotros necesitamos para vivir una vida plena. Excelente, muchas gracias. Tu aportación es maravillosa. Por supuesto que seguiré viendo todo lo que publicas, siempre es de gran valor, y ha sido un verdadero placer tenerte en este programa de Sumando con Blanca Burgueño. Ojalá algún día nos vuelvas a acompañar. Esta es tu casa, Adrián, y pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.